Acompáñanos en esta aventura de historias, libros y arte. Literarte. Hola, hola amigos del otro lado, amigos de cada viernes, amigos de Literarte, ¿cómo están? De nuestra parte estamos muy bien, comenzando un nuevo programa y digo nuestra parte porque, como ya saben, no estoy sola. Hola Alberto, ¿cómo estás? Hola Lisandro, ¿cómo estás? ¿Cómo andan? Hola Mari, ¿cómo estás? ¿Cómo estás Lisandro? Contentos de estar en un nuevo encuentro de Literarte junto a ustedes. Hola Mari, hola Alberto, hola a todos. También muy contento hoy comenzando un nuevo programa. Así es. Cuento. Así es. No hay un nuevo escritor porque ya hemos hablado de él, no este año, pero sí el año pasado y otros, pero sí un nuevo cuento. Pero antes de llegar a este momento, vamos a contarles que a todos que si entran a www.lectoresulp.edu.ar y nos están escuchando desde ahí, es porque hicieron clic en Literarte y en la parte de radio en vivo, donde está el microfonito ese que ven ahí, y de ahí los trajeron hasta la zona de Literarte, y de ahí también pueden ir a YouTube, que les permite entrar al chat. Esto se lo digo para que entren al chat de Literarte y puedan comunicarse con nosotros, y vamos a ir dando opiniones, hablando sobre lo que vamos contando del cuento y los diferentes pensamientos y escritores. También los invitamos a recorrer la página, a conocer nuevas iniciativas del Plan de Promoción de la Lectura Lectores 4.0, y en esa misma línea donde está Literarte también se encuentra del otro programa de radio que realizamos llamado Me Lees, el cual sale martes y jueves por la mañana, de 10:30 a 11 de la mañana. Exactamente, de 10:30 a 11 de la mañana. Es un programa más que nada para chicos, por lo que los pueden escuchar las señas en las escuelas, ya que plantea desde la ficción, pero con un enfoque más educativo y lúdico, así que a no perdérselo. De a poco vamos a ir conociendo todo lo que nos está presentando este año Lectores 4.0. Ahora nos vamos acercando más al cuento de hoy, El hogar del soldado, escrito por Ernest Hemingway. Como ya habíamos dicho, es un gran escritor norteamericano, muy reconocido en todo el mundo, leído por millones, premiado por grandes novelas y escritos. Sí, dijimos que Hemingway nació un 21 de julio de 1899, es norteamericano, de Illinois, preferentemente. Después de cursar la escuela secundaria, trabajó durante unos meses como periodista de Kansas City Star, antes de irse al frente italiano, donde se alistó como un conductor de ambulancia durante la Primera Guerra Mundial. Sí, es algo que habíamos resaltado, sus momentos bélicos. Había estado en las 2 guerras mundiales. Sí, habíamos hablado de su afición por lo bélico, la adrenalina de estar ahí en ese preciso momento. Incluso la primera vez se va como un conductor de ambulancia, era joven aún. Ni siquiera había cumplido los 20 años. A principios de 1918, Hemingway respondió a una campaña de reclutamiento de la Cruz Roja en Kansas City y firmó un contrato para convertirse en un conductor de ambulancias en Italia. Salió de Nueva York en mayo y llegó a París mientras la ciudad estaba bajo el bombardeo de la artillería alemana. En esta guerra principalmente le sucede tener una gran herida. Fue alcanzado por un arma de fuego, por un mortero, y a pesar de sus heridas, Hemingway logró rescatar a un soldado italiano, lo que le valió la medalla de plata al valor militar del gobierno italiano. Con solo 18 años, Hemingway comentó sobre los hechos. Cuando uno se va a la guerra como joven, tiene una gran ilusión de inmortalidad. Son las otras personas las que mueren, no te ocurre a ti. Entonces, al estar gravemente herido por primera vez, uno pierde esta ilusión y sabe que le puede pasar a uno mismo. Luego de estos contactos con heridas, con desilusiones, como bien lo dijo él y lo acaba de nombrar Mariela, Hemingway fue encontrando sus nuevos cambios. Sufrió graves heridas de metralla en ambas piernas, fue sometido a una operación inmediata en un centro de distribución y pasó 5 días en un hospital de campaña antes de ser trasladado al hospital de la Cruz Roja en Milán para su recuperación. Esto que vamos hablando de él también se lo fue mostrando la guerra, esto lo fue construyendo como autor de todos estos escritos que vamos conociendo sobre la guerra y vividos por él. Pasó 6 meses en el hospital, donde conoció a Chink Doman Smith, con quien forjó una fuerte amistad que se prolongó durante décadas y compartió un cuarto con el futuro embajador estadounidense y escritor Henry Serrano Willard. Este escritor que nombramos, Henry Serrano Willard,
a quien conoció Hemingway en la Primera Guerra Mundial con el paso del tiempo y recibido de Harvard, siguió un recorrido político que lo llevó a ser embajador de varios países de África como Libia, Senegal, Mauritania, y luego de eso se retiró de la política y comenzó a escribir. La guerra también trajo el amor, ya que no todo eran disparos y alta tensión, sino que también nació el amor entre Hemingway y Agnes von Kurowski. Sí, es medio difícil el apellido. Sí, eso de que nació el amor es cierto, pero todo esto no fue siempre color de rosas, ya que, como dijo bien Mariela, se enamoraron, ella lo cuidaba, Hemingway era su enfermera, Kurowski nació en Pensilvania, ayudó en la guerra en Italia también. Después de la guerra, Hemingway regresó a Estados Unidos y esperó a Kurowski para casarse allí con ella. Pero en lugar de acudir, Kurowski le envió una carta finalizando la relación en el año 1919. Terrible, o sea que no hubo casamiento, no hubo arroz, casamiento, ni no. final feliz. Exacto. A pesar de que Kurowski regresó a los Estados Unidos, nunca Ya saben que estas cosas no me gustan a mí. Claro, bueno, pasó así. Lo hizo ella, ojo que él la esperó. Y cuando llegó Hemingway a Estados Unidos, Kurowski también fue a Estados Unidos, volvió, pero nunca más se volvieron a encontrar. No me quiero imaginar cómo lo habrá tomado Hemingway. Imagínate. Bélicamente. Por parte del amor se dice que Hemingway fue devastado por el rechazo de Agnes y que en relaciones futuras siguió un patrón de abandonar a sus esposas antes de que ellas pudieran hacer De una. Ganar de mano. Ganarle de mano. ganar de mano. Dijiste que por parte del amor y ¿de qué otra manera pudo manejar esta situación Hemingway Bueno, si no era así? Hemingway utilizó sus experiencias en Italia como base para 10 cuentos. En estos cuentos, entre los que están un cuento muy corto, Las nieves del Kilimanjaro, aparecen personajes ficticios basados en Kurowski, así como en Adiós a las armas. O sea, ¿qué le sirvió esto de la pareja? Así que su terapia la fue haciendo con escritos. Escribió sobre esta mujer, creando un personaje. Y la verdad que resulta súper interesante. Supongo que no será el único escritor, como ya hemos contado. Y a su vez, no será la única mujer que hablará de narraciones, ¿no? Bien lo dijiste. Ya hemos contado de muchos escritores tomando parte de su biografía para crear mundos y personajes. Bueno, de a poco nos vamos acercando a una faceta que conocemos de Ernest Hemingway. Su pasión por los momentos fuertes, momentos bélicos, de riesgo. Y bueno, antes de irnos al primer corte, vamos a escuchar un fragmento del cuento El hogar del soldado, narrado por Alberto. Para cuando Krebs regresó a su ciudad natal de Oklahoma, los vítores a los héroes ya habían terminado. Volvió demasiado tarde. Todos los hombres de la ciudad que habían sido reclutados fueron recibidos con grandes agasajos y abundantes ataques de histeria. Ahora, en cambio, se operaba una reacción. La gente parecía pensar que era más bien ridículo que Krebs regresara tan tarde, años después de terminada la guerra. Literatura argentina y universal en Literarte. Ahora no es el momento de pensar en lo que no tienes. Piensa en lo que puedes hacer con lo que tienes. ¡Wow! Una de las tantas frases de este célebre escritor, y bien que lo llevó a la práctica. Con lo que tenía en su ahora, fue construyendo historias y paisajes para hacer imaginar a millones. Y ya estamos de nuevo en el segundo bloque, y para quienes se acaban de conectar, hoy estamos conociendo un poquito más sobre Ernest Hemingway y su cuento El hogar del soldado. Y comenzamos este segundo bloque hablando del hoy, del presente, del ahora. Sí, estamos hablando de una persona que vivía mucho el hoy, el ahora, Hemingway. Luego de la guerra volvió a su casa a principios de 1919 y pasó por un periodo de adaptación. Con apenas 20 años de edad, la guerra había creado en él una madurez que no concordaba bien con la necesidad de recuperación y una vida en casa sin trabajo.
Estamos hablando de una persona dura que fue formando su carácter por medio de golpes de la vida, tanto de joven como en su edad adulta, pero en este momento en particular, con apenas casi 20 años y en una época difícil también, aquí es donde se fue formando el carácter de Hemingway. Y bien lo dice Mariela, porque como era Hemingway, él no podía volver de la guerra, llegar a su casa y decir a sus padres lo que pensó cuando vio la rodilla sangrienta, o sea, cuando le dispararon. No podía contar lo asustado que estaba en otro país, con cirujanos que no podían explicar en inglés, si perdería la pierna o no, estaba como anonadado, en silencio. Y es acá donde contamos, la vez anterior, que él decidió irse unos días de casa y pesca con sus amigos y hacer como catarsis, donde salen nuevos cuentos. Claro, exacto. En septiembre participó de un viaje de campamento y de pesca con amigos del secundario. Esta experiencia se convirtió en una de las fuentes de inspiración para su cuento El río de dos corazones, que habíamos hablado la vez anterior. En el que el personaje semi-autobiográfico, Nick Adams, viaja en la naturaleza para encontrar la soledad tras regresar de la guerra, lo mismo que le pasó a él. Va sacando lo que no puede decir, lo comienza a escribir, implementa esto de contar lo que siente en historias. Mi vida en personaje sería. Una cosa así, más o menos. Y las cosas siguieron su camino. Un amigo de la familia le ofreció un puesto en Toronto y sin nada más que hacer, que es lo que decíamos hoy de volver de la guerra y no saber qué hacer, aceptó, se fue a Toronto. A finales de este año comenzó a trabajar como escritor profesional independiente y corresponsal extranjero del Toronto Star Weekly. Y de a poco, en aquellos años 20, de G920, no de 2020, Hemingway se fue abriendo camino en la escritura. Y ahora vamos a desenredar uno de sus cuentos, El hogar del soldado, y para eso tenemos acá a Alberto Tricarico. A ver, ¿qué vamos a descubrir hoy de este cuento? Bueno, es un cuento corto que después de todo lo que dijeron ustedes respecto al repaso de su vida y de cómo trasladaba a la literatura su propia vivencia, podría ser Hemingway que vuelve en 1919 claro. A su casa, que aparte es una zona cercana, y Oklahoma, Kansas, no es lejos, que es de donde Hemingway había partido y donde había regresado. O sea, puede ser una experiencia parecida a la de él. Nada más que este soldado no viene muy herido, por lo menos el del cuento. Bueno, el cuento es muy corto, llega tarde, una vez terminada la guerra y ya la gente cansada de hablar de la guerra, llega este chico Harold Krebs a su ciudad natal en Oklahoma. Nadie le da bolilla, ya no es un héroe, porque los héroes ya vinieron cuando la guerra terminó en el 18 y ya había pasado un año y pico. Y empieza el vacío de que esto un poco aparece mucho en Hemingway cuando toca temas de la guerra, como que la guerra es tan fuerte que aquello que no es la guerra parece como banal, parece como simple. Es decir, no, como que la vida común, en paz, normal, casera, otro universo ahí. Claro, como que pierde sentido. Es decir, quiere enamorarse o quiere conseguir una chica, pero le da como fiaca tratar de conquistarlo, tratar de ir a lugares donde se puede encontrar con chicas, no tiene amigos, no tiene relaciones con su familia, tiene una hermana, tiene dos hermanas, padre y madre, ¿no? Más chicas las hermanas. Y una de las hermanas, que es la que más, que lo tiene como favorito a él, le habla de que juega al hockey, de que quiere que lo vaya a ver, y él está como desganado. El padre le ofrece usar el auto por primera vez, que nunca había tenido permiso para usar antes de ir a la guerra, y le da lo mismo. Le quiere conseguir un trabajo y le da lo mismo. Y bueno, después hay como un cierre de rebeldía de él, como que toma la decisión. Te he contado más o menos el argumento para el que no leyó el cuento. Hay como una especie de rebelión, ese hastío, a ese tedio, en donde decide ir a ver a la hermana, jugar al handball, creo que era, o no me acuerdo. No, al handball no, al béisbol. Decide ir a ver a la hermana como una actitud de rebeldía hacia los padres, de demostrarle a la madre, sobre todo, que está muy preocupada por él, muy religiosa, que rezó durante toda la guerra por él y todo. Decide demostrarle a la madre que no se va a quedar en la cama todo el día, porque tenía una vida súper rutinaria, que dormía hasta el mediodía, comía, se iba a la biblioteca a buscar un libro sobre la guerra, se sentaba a leer el libro y después daba un par de vueltas por el centro de la ciudad y después se volvía a dormir. O sea, esa era su vida durante meses, los meses siguientes a la vuelta de la guerra. Sí, más o menos lo que hablábamos de Hemingway, que él no quería volver de la guerra y decirle a los padres, me quiero quedar en casa.
querían seguir un ritmo, pero tenía que Sí, caer sí, eso con estaba todo eso pensando, en pesado. que siempre, bueno, tanto en cuentos anteriores como en este, siempre hablamos de la adrenalina que le generaba a él la guerra o situaciones puntuales. Quizá esto también se ve reflejado en sus Y después te encontrás en con sus levantarte a historias. las 8, ir a hacer las compras, Sí, trabajar. yo me imagino que a cualquiera, ¿no? La más que Hemingway lo sabe Expresar, poner en palabras. claro. Poner en palabras, porque la verdad que vivir cosas tan intensas, tan riesgosas, tan miserables, tan heroicas, tan todo, es lo más extremo en todo sentido la guerra, digamos, en cuanto a la humanidad y a la inhumanidad. Y después llegar y tener que cumplir con una rutina familiar, porque en general muchos de los soldados que han vuelto, por ejemplo, de la Primera Guerra, volvían a los 19, 20 años, no es que volvían Sí, sí. a los 40 con No. experiencia, Tienen con toda la Malbec. vida por delante. Claro, tienen toda la vida por delante y en realidad no tienen nada por delante Claro. porque no se habían construido, no es que estaban estudiando una carrera y la retoman, o tenían un trabajo y lo retoman, o tenían una pareja y la retoman, sino que vienen vacíos. Vienen vacíos. De hecho, él se pone a leer sobre esta cuestión de la guerra. Bueno, con respecto al estilo, esto lo hemos hablado y cuando hablamos de los asesinos, ustedes hablan de Nick Adams, hay toda una saga de Nick Adams, que es uno de los personajes de los asesinos, que es como una especie de alter ego de él, bueno, como casi todos los cuentos que tienen, Sí. perdón, casi todos los cuentos que tienen alguna relación con la guerra o con el estado de censura al alcohol que había en los años 20. El estilo es el mismo, acá hay también mucho diálogo, un estilo minimalista, un estilo poco descriptivo de los lugares, una situación ágil que transcurre en 2 o 3 días de ficción, no más. Es decir, el cuento no solo que empieza y termina en 5 o 6 páginas, sino que es un cuento que no pasan en realidad muchas cosas, ni muchos días, ni muchas semanas, ni muchas relaciones. De hecho, una de las hermanas no la conocemos, no aparece. El padre aparece nada más que referenciado por la madre, no lo vemos, digamos, no interviene en ninguna escena. Y hay todo un tema con la madre que me parece muy interesante, ¿no? Porque la madre lo quiere hacer rezar a él, y lo cual demuestra que hay una tradición familiar que rezan ante determinadas situaciones o agradeciendo la comida o lo que sea, y él está hastiado de eso también. Como que la guerra le sacó una costumbre familiar que evidentemente él tenía, como que desaprendió toda la vida anterior, y todo lo que él valora que aprendió o que sirvió para madurar es lo que aprendió en el ejército y en la guerra. Claro. Con lo cual esto es terrible porque yo recién escuchaba sobre el personaje este que después se dedicó a escribir, que fue un político, Willard. Bueno, Willard se llama el protagonista de Apocalipsis Now de Coppola, ¿no? Sí. Por eso me llamó la atención. Y es un poco eso, o sea, Willard en Apocalipsis Now, lo hago la referencia no solo por la casualidad que lo hayan nombrado, sino porque es un poco el problema de Hemingway. Willard dice en Apocalipsis Now: cuando estoy en la selva, en medio de Vietnam, quiero estar en casa, y cuando estoy en casa, quiero estar en la selva. Es decir, ¿no? Como que la guerra te mete en una dinámica que después no te acomodás fácil, digamos. Y si vas a muchas guerras y te instalás a vivir en la guerra, vas a terminar muerto antes de lo natural, digamos. Con lo cual, bueno, después está la idea del padre ausente, me parece que es genial porque lo que... Bueno, eso es uno de los temas de Hemingway, ¿no? El padre que no está, el padre que... Referenciado por la madre. Claro, el padre que no solamente está influenciado por la madre, sino que la madre es como su interlocutor, digamos. El padre habla a través de la madre, el padre no, tu padre dice que podés usar el auto, tu padre te espera en el trabajo porque te va a conseguir un trabajo, el padre de tu papá, pero el papá no aparece. Cuidale el diario que no se arrugue, que si se arruga el diario, papá no lo puede leer bien. Ese tipo de cosas. Hay toda una referencia, se lo nombra. Sí, son todos permisos encima. Claro. Como una sombra. Claro, como una sombra. Como una sombra que tiene mucho que ver con la tradición occidental del lugar del padre y de la madre, ¿no? Como que esto es típico cuando éramos chicos, que nuestra madre nos decía: "Oye, cuando vengas papá vas a ver", Claro, ¿viste? estamos nosotros, atrás claro. nuestro está mamá, Ya y vas atrás a ver, mamá está papá. ya vas a Claro. ver cuando llegue papá. Ya vas a ver cuando llegue papá. Claro, bueno, esto de alguna manera literariamente se expresa. Sí, a su vez no necesitas que llegue papá porque el castigo ya se lo da él mismo, digamos. También Sí. en algún momento al comienzo dijimos que el pensamiento era que eran inmortales.
¿sí? Claro. Entonces quizá también después de haber pasado por esa situación y ser herido, ya nada importa, digo, ni el rezo de mamá, ni lo que pueda decir el resto, solo importa lo que yo siento ante esta situación. Claro. Las comparaciones, muchas veces, esto de que estamos poniendo en la mesa y se nos cae un vaso con agua y armamos un problema gigante por un vaso que se puede solucionar en 5 segundos. No me quiero imaginar en la vida de algún soldado que lo reten porque hizo mal algo que era una tontera o le digan volvé temprano cuando estuvo en un lugar donde Pudo haber perdido la vida. no había Claro. nada de eso. No, O sea, había claro. cosas mucho más importantes, como por ejemplo vivir. Sí, sí, Después, supongo yo que matar al enemigo, pero que te reten o te digan volvé temprano. Después hay una cosa, me salgo un poco del guión que se me ocurre ahora a partir de la experiencia norteamericana. Nosotros tenemos pocas guerras encima como país, los argentinos, y la referencia central es Malvinas, ¿no? Y siempre nos quejamos de que lo llevaron a los soldados. Y en general, el 90% de los soldados a los que refiere la literatura norteamericana son soldados alistados por motu propio. Claro. Es decir, esto son gente que en babia, sin vocación o sin saber qué hacer con su vida a los 16, 17 y 18 años, se alista porque hay una guerra, porque la patria llama, digamos, vamos a decirlo así, histriónicamente. Con lo cual, ya hay un vacío previo que te lleva a alistarte para ir a combatir una guerra que en medio no sabes lo que es. Pues no es que estás defendiendo, no es que atacan tu casa, atacan la punta, entonces todos acá nos defendemos, hacemos una valla para defender nuestro hogar. Sino que vas a ir a Europa a una guerra mundial donde se está disputando los alemanes contra los franceses y los ingleses. O sea, ¿de qué estás participando? Claro. ¿De qué claro, ¿cuál es tu rol? Ya hay un vacío previo Sí. que te lleva a alistarte ahí, más allá de Hemingway como persona y sus intereses y su vocación por el peligro, por la aventura, por el periodismo y todo eso. Pero estos personajes que Hemingway retrata ya parten de un vacío previo. Claro. Con lo cual, cuando vuelven, se vuelven a encontrar con ese vacío mucho más agrandado por la experiencia terrorífica anterior. Claro, sí. No saben qué defienden, van con un ideal y vuelven con otro. Hay una cosa que el tema del refugio de la hermana, míticamente la hermana es la madre, es el alma. Se referencia siempre en los mitos la hermana como el alma de uno. Y él se refugia en eso. Es decir, él no puede entender el rezo, no puede rezar, no puede lograr arrodillarse y rezar con la madre, pero termina desoyendo a la madre, desoyendo a la familia, siguiendo en ese vacío, pero por lo menos, Cumpliendo con... claro, por lo menos va hacia la hermana, que es la que estuvo hinchándole en la mitad del cuento, diciéndole, venime a ver al béisbol que voy a jugar, venime que estoy jugando lo único bien. bueno que queda de él es la hermana. Y Claro, O su alma. Es su Si es alma. lo que él Es su refiere, alma, es su claro. alma. Y ese alma es como un refugio que es lo que él puede dar también, porque por momentos parece, sobre todo cuando uno lee el último diálogo con la madre, que él lo maltrata, la madre la maltrata. Es como, parece muy duro, ¿no? Pero hay que estar en ese lugar. Y él después recupera eso, le pide disculpas, le dice, no, yo te quiero, no sé qué. Pero finalmente no reza, ni le hace caso, ni va a ver al padre para el trabajo, ni va a buscar el auto que el padre le presta, pero va a ver a la hermana. Es decir, hay algo, es lo que él puede hacer religiosamente, vamos a decir, con eso que la madre querría que él haga. Eso me parece muy, Sí. muy de Hemingway. Y la hermana también es el futuro, el padre es el pasado, los padres son el pasado y él está ahí en un, al menos dice la guerra y le paso a que esté todo bien de ahora en más para mi hermana. Claro, y la hermana preferida. En un momento hablan de dos hermanas, una no la conocemos, la que conocemos es a Helen, que es la chica a que finalmente va a ver jugar al béisbol. Y hace referencia a ella como su hermana preferida, como debe ser por una cuestión de cercanía de edad, quizá porque es más contemporánea a él. Por ahí la otra es más chiquita, no lo sabemos. Pero refiriéndonos o comparando o haciendo alguna anotación respecto al programa del año pasado de los asesinos, siempre está esta decisión lateral que tiene que ver con lo religioso o tiene que ver con lo moral que los personajes toman como desvío, como refugio, que no es expresamente convertirse a una religión o transformarse en sacerdote, sino hacer algo como, bueno, como el personaje de los asesinos que decide irse del pueblo, ¿no? O como irse porque ve que la vida ahí es invivible. Lo mismo le sucede al personaje de Krebs que dice, bueno,
por lo menos voy a ver a mi hermana, digamos. Voy a retomar la vida normal de paz que dejé antes de ir a la guerra. Como ese y punto voy a crucial donde tengo que elegir, bueno. Tengo que volver a empezar, Claro. digamos. Tengo que volver a empezar, pero no volver a empezar la vida adulta y todas estas cosas, sino volver a empezar la un vida. nuevo comienzo. Ujú. Sí. Bueno, después recomendamos algunos libros de cuentos de Hemingway y todo eso, pero por ahora dejaría acá. No sé si Un si final abrupto. quieren comentar. Sí, el final termina final. así de golpe porque está con el tema de la madre y él le dice a la madre, sí, voy a ir a ver a papá, y se va, después de negarle el rezo, después de mentirle te quiero mucho y me equivoqué y no quise herirte, en realidad no la quiere mucho, la quiso herir, es decir, todo al revés. Y de golpe, en el último párrafo, dice, bueno, obviamente no fui a ver a mi papá, no fui a buscar el auto, no fui a buscar el laburo y nada, pero me estoy yendo a ver a mi hermana Helena a jugar al baile. Va a empezar por lo que él... Un final muy salingueriano, esos finales así como que de golpe parece que faltan 2 páginas y en 2 renglones se resuelve. Bueno, con tantas idas y vueltas al mejor estilo Hemingway, se nos está escapando el programa de hoy. Y ya nos tenemos que ir al segundo corte, pero no se muevan de ahí, que ya volvemos. Policial, fantástico, historia, amor y desamor en Literarte. No hay nada que escribir. Todo lo que haces es sentarte frente a una máquina de escribir y sangrar. ¡Wow! Más claro imposible. Así fue nuestro escritor de hoy. El gran Ernest Hemingway sangraba en sus historias. Sangraba en sus historias. Y bien marcado quedó en sus historias. Siguiendo el hilo de la vida de Hemingway, luego de la Primera Guerra Mundial, se acomodó en su hogar, comenzó unos escritos, se hizo reportero, esto es lo que habíamos dicho que se fue a Toronto, y vino la Guerra Civil Española, a la cual fue enviado como corresponsal de prensa. No se perdía nada. Así que se le suma una nueva guerra, un nuevo conflicto bélico. Sí, y viniendo de Hemingway se suma una nueva guerra, una Guerra Civil Española que se desencadenó en España tras el fracaso parcial del golpe de Estado del 17 y 18 de julio de 1936, que esto estaba perpetrado por una parte de las Fuerzas Armadas contra el gobierno electo de la Segunda República, y con Hemingway como periodista es enviado allí, se suman nuevos amigos como el cineasta Joris Ivens, el escritor John Dos Passos, y se le suma también un nuevo amor, porque como decíamos, nueva guerra, nuevas historias, nuevos amigos, nuevo amor, porque allí comienza una especie de romance con Martha Goller. Es como que Hemingway no podía quedarse en esa especie de rutina, con esa especie de estabilidad, y cambiaba de lugar. Ahora es España, no Italia, y cambia todo para él. Amistades, amor, historias. Claro, eso que veníamos diciendo. En gran parte así lo fue Hemingway. Ya casado con Pauline Pfeiffer, su segunda esposa, Ernest comienza este pequeño romance con Martha, a quien conocía de antes, pero se habían cruzado ahora en Madrid, a finales de 1937 más o menos. Cuando estaba en Madrid con Martha, ahí hubo como un encuentro casual y después ya se fue haciendo este noviecito y estaba con su segunda esposa todavía. Hemingway escribió su única obra de teatro estando con Martha, La Quinta Columna, mientras que la ciudad estaba saliendo del bombardeo.
Así que en cierta forma, más allá de la guerra, más allá de su forma de ser, son las mujeres de Hemingway quienes lo motivan a escribir y lo motivan a crear personajes. Es que no me había dado cuenta de eso, pero se podría hablar de eso, de las mujeres de Hemingway para construcción en vez de tanta guerra. Sí. Claro, ya lo vimos con aquella enfermera que lo enamoró en la Primera Guerra Mundial. Con la cual se iba a casar y ella misma lo deja plantado y él hace ese personaje de la novela Adiós a las armas. Bueno, se dice que Marta lo inspiró a escribir su novela más famosa, Por quién donan las campanas, que inició en marzo de 1939 y terminó en julio de 1940. Y fue publicada en octubre de 1940 también. Sí que ha tenido momentos muy fuertes este hombre, desde guerras a grandes amoríos. Y eso que con Marta no terminó del todo bien. Muchas peleas entre Estados Unidos y Cuba. Una vez viajan con Marta a China, él se vuelve y luego no la dejan volver a Marta y él la había conocido a otra mujer ya. O sea que imagínate, bastante rapidón. No perdí el tiempo. Necesitaba inspiración. Claro, a Mary Wells. Y no había guerra todavía en China. No era de perder el tiempo, Hemingway. No, a Mary Wells conoció mientras Marta estaba en China. Así que, y eso que todo esto pasó después de la Segunda Guerra Mundial, en la cual estuvo también. Algo de eso recuerdo porque estuvo con Salinger también. Sí, así es. Estuvieron, justo estábamos hablando hace un ratito, que terminó Alberto diciendo un final al estilo Salinger. Me acordaba de eso, porque estuvieron los dos juntos, más allá de que no se llevaban bien como colegas, estuvieron juntos el 6 de junio de 1944 en el desembarco de Normandía en la Segunda Guerra Mundial. La verdad que podríamos estar horas y horas hablando de la vida de este hombre y de las mujeres también. Pero bueno, se nos va pasando el programa y apenas vamos por los primeros años de Ernest Hemingway. Creo que tendremos que ir viendo de hacer otros cuentos. Sí, no sería mala idea porque tenemos muchos cuentos y novelas de este gran escritor. Un cuento A muy eso corto. quería llegar. A las recomendaciones de novelas y cuentos de Tricarico que hay hoy. ¿Qué cuento, qué novela nos recomendarías para viajar con Hemingway a todo lo que nos pudo regalar en su trayectoria? Voy a recomendar un solo libro. No te creo. Toma. Sí. Un solo libro. Para que no me reten. Sí. Un libro de cuentos que escribió en 1933, que publicó en 1933, que son cuentos que fue escribiendo en los años previos, que se llama El ganador no se lleva nada. En donde vamos a sacar uno o dos cuentos para hacer cultura viste que en era literatura. tramposo esto. No, es un Porque libro de cuentos. Un libro de cuentos. Sí, bueno, es un libro. No es un cuento. Es un libro, El ganador no se lleva nada, es un libro. Es un libro solo. Y no voy a hablar de las novelas. Pero no te la jugaste por uno. ¿Por uno qué? ¿Por un ¿Por un cuento? cuento? El ganador no se lleva nada. El ganador no se lleva nada Un cuento muy corto. Un cuento muy corto es de otro, es de En nuestro tiempo. El primer libro de cuentos. Bueno, decirle una novela que estábamos hablando. Bueno, decían recién de la inspiración en las mujeres. Yo creo que si las mujeres no inspirasen a los escritores no tendríamos literatura. Tampoco. O sea, no le echemos la culpa a Hemingway o a Bioy Casares de este tipo de cosas. Porque parece como Bueno, que... tampoco démosle tanta importancia. No, pero inspiran. Como a las mujeres que escriben Musa deben inspiración. inspirar a los hombres, digamos. No estoy haciendo machismo disimulado con esto, sino que son musa inspiradora. Claro. O al menos a ellos. Y a muchos más, pero bueno, otros la dibujan, la metaforizan. Entonces, les recomendamos El ganador no se lleva nada de 1933. Así es. Bueno, amigos y amigas del otro lado, gracias por compartir otro viernes más. Gracias por venir a la cita de Literarte. Los esperamos el próximo viernes con un nuevo escritor. Sí, un nuevo escritor. Bueno, en realidad no es nuevo escritor, es escritora. Tampoco es nueva porque terminamos el año pasado, que es Silvino Campo con su cuento Nosotros. Chao a todos, amigos. Hasta el próximo viernes. Chao, buen fin de semana. Literarte, un programa sobre libros y autores. No te lo pierdas.